doctor, se escucha bien. Ya, gracias. Sí, doctor. Gracias, Marco. Es que a veces con el tema de la humedad, a veces hay problemas con la comunicación. Bueno, en realidad la unidad número 1 concluimos mañana con la coloración de Schiffer y Fulton, que es una coloración sencilla y muy bonita para la observación de esporas. Pero sin embargo, hoy día iniciamos la unidad número 2, que como ven en la pantalla se refiere a géneros bacterianos extracelulares. Esto nos está dando a entender que la ubicación de la mayoría de estas bacterias es a nivel de tejidos, de órganos del animal, de fluidos y de otros. Pero también esta unidad tiene el aditamento, tiene el aumento de que dice para bacterias extracelulares e intracelulares facultativas. Esto quiere decir que algunos de los géneros que vamos a analizar con ustedes a partir de hoy día tienen esa capacidad de actuar intracelularmente. Para dar un ejemplo, el género Brucella, el género Staphylococcus y algunos otros tienen esa característica de ser bacterias intracelulares, sobre todo aquellas bacterias que están dotadas de una estructura llamada cápsula bacteriana que evita el proceso de fagocitosis. Entonces, recordar eso, que el tema principal como fondo de todo son bacterias extracelulares, pero reitero, como habrán estado leyendo ya algunos su información que necesitan para la elaboración de su documento o de su presentación, hay bacterias que las consideramos intracelulares facultativas. Porque todo este grupo de géneros que está en esta unidad son diferentes a las bacterias intracelulares obligadas, que son otro tipo de bacterias que analizaremos en su momento en la unidad número 3. Bien. ¿Qué dice en el título? Hay metodología para la exposición de temas de géneros bacterianos. ¿Qué puntos son importantes los que deben considerar para incluir en el tema que les toca a cada uno de ustedes, o por lo menos a una pareja de ustedes? Hasta donde me recuerdo, el próximo martes 12, dos grupos de compañeros harán la presentación, uno primero de Streptococcus y otro de Klebsiella. Y así sucesivamente en cada martes y jueves irán presentando los temas correspondientes, considerando que antecitos del carnaval podemos terminar con esta unidad. El día de hoy voy a hacer yo la presentación de un género y mañana, y el jueves Lucía hará la presentación, me parece, del género Proteus. Bien, entonces, ¿qué hay que incluir? Lo primero, y no he puesto yo en la pantalla, es hacer una carátula. Una carátula que debe contener, primero, la universidad a la que ustedes están inscritos. O sea, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, como título, como subtítulo, Facultad de Ciencias Veterinarias, que es su facultad, y por último, la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. A los lados pueden poner, al lado izquierdo pueden poner el escudo de la universidad y al lado derecho el escudo de la facultad. Inmediatamente después, al centro, y en letra grande, el género que les ha tocado desarrollar. Que, por ejemplo, vuelvo a explicar, si le ha tocado a alguien el género Pasteurella, entonces pone género Pasteurella y abajito en letras más pequeñas, SAP 101, que es la asignatura que les corresponde a bacteriología y micología veterinaria. A mano derecha, un poco más abajo, los nombres completos de los dos participantes.
Cuando hablo nombre completo, es decir, si tienen dos nombres y sus apellidos hay que colocar. Por ejemplo, si quisiera ponerlo, si yo fuera el que voy a presentar, tendría que poner Gerardo Alberto Méndez Prado, que es mi nombre completo. Y si mi acompañante fuera mi amiga Lucía, sería Esther Lucía González Peña. Entonces, los nombres completos de ambos participantes. Y finalmente, en la parte de abajo, en la parte central de abajo, a pie de página, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. O sea, esa es una carátula que que se está utilizando en todas las presentaciones de las diferentes asignaturas. Y no es difícil, que ya la deben conocer. Bien, en la siguiente diapositiva deben colocar lo siguiente. Primero que nada, en forma de título y al centro, el grupo taxonómico al que pertenece el género que van a desarrollar. Y voy a explicar bien esto. Primero, recordarles que es un grupo taxonómico. Y esto es volver un poco a la clasificación de las bacterias. Dice, para clasificar a las bacterias es importante conocer y ejecutar dos términos. Uno es grupo taxonómico y otro es rango taxonómico. Y cuando nos referimos a grupo taxonómico decimos claramente que es juntar, agrupar a las bacterias que tienen semejanzas o similitudes entre ellas, que es muy diferente al rango taxonómico, en el cual dice es una clasificación científica ordenada que permite ubicar a las bacterias desde el dominio hasta la especie a la que pertenecen. En cambio, en el grupo taxonómico está más por las características comunes que comparten las bacterias. Y ejemplo, yo voy a hablar enseguida del género Staphylococcus. Y el género Staphylococcus conforma un grupo taxonómico conjuntamente con Streptococcus y con Micrococcus. ¿Por qué conforman un grupo taxonómico? Porque esos tres géneros tienen, en cuanto a su morfología, están constituidos por bacterias de forma redonda, que conocemos que le llamamos cocos. En cuanto a sus necesidades de oxígeno, son bacterias aerobias. Y en cuanto a su respuesta de la coloración de Gram, son Gram positivos. Entonces, el título en este caso viene a ser cocos para el grupo taxonómico. Cocos aerobios Gram positivos. Lo propio puede suceder en el caso, por ejemplo, de Corynebacterium, de Listeria, de Erysipelotis. Ese grupo de géneros conforman otro grupo taxonómico, que son bacilos aerobios Gram positivos. Pero también podemos encontrar otro grupo que está conformado por Haemophilus, Brucella y Pasteurella, que podemos clasificarlos como cocobacilos aerobios Gram negativos. Entonces, se toma en cuenta fundamentalmente la morfología de la bacteria, la respuesta en cuanto a necesidades de oxígeno y la respuesta a la coloración de Gram. Eso es lo que viene a marcar el grupo taxonómico. Existe una excepción. Hay casos especiales, como sucede, por ejemplo, con la familia de enterobacterias, o sea, la familia Enterobacteriaceae, en el cual están incluidos Klebsiella, Proteus, Yersinia, Escherichia y Salmonella, que en este caso, en lugar de poner grupo taxonómico, lo que ponemos es familia, y familia Enterobacteriaceae, recordando siempre que entero significa intestino, o sea, y Bacteriaceae, bacterias. En otras palabras, son bacterias que viven en el intestino de animales y personas. Una vez colocado el título del grupo taxonómico, inmediatamente en el centro y en un número de letra que sea bien visible, se pone el género en estudio. Si a ustedes les tocó el género Erysipelotis, entonces se pone género Erysipelotis. Y nada más, sin ninguna especie. Y ahí con eso concluye la primera diapositiva.
Una segunda diapositiva viene, como dice aquí en el tercer punto, una breve historia del género. Breve historia del género. O sea, puede ser esto en una o cuando más en 2 diapositivas, que se resaltan algunos aspectos que desde cuándo se conoce, quién descubrió, qué características presenta, algunos elementos que hacen al contexto de la historia del propio género. Digo yo, una o 2 diapositivas, porque en la mayoría de los casos basta con la información en una diapositiva, es decir, no hay que cargar demasiado la lámina para que sea más entendible la explicación que quiere dar uno. Pero hay casos en los que no se puede hacer eso, que la información es más abundante y no se puede cortar. Me viene a la memoria un ejemplo claro. El género Clostridium tiene muchas especies, pero de ellas como 8 o 9 son las importantes, las especies patógenas, ¿verdad? Y entonces, para cada una de las especies hay una información de quién descubrió, en qué época, bajo qué circunstancias. En esos casos, donde la historia es abundante, hay que resumir, y en ese caso es donde digo que pueden utilizar 2 diapositivas debido a la gran cantidad de información existente. El cuarto punto viene a ser taxonomía, a objeto de practicar ese proceso taxonómico, a objeto de conocer, de entender mejor los grupos taxonómicos. Es importante, ya lo han hecho en algunas tareas que les di después de que hablábamos de taxonomía bacteriana. Después de que hablamos, ustedes han hecho ya la taxonomía de algunas bacterias. Entonces, es realizar esa taxonomía con el género que les ha tocado realizar. Y en una nueva diapositiva hablamos de las especies patógenas del género que les toca desarrollar. Algunos dirán, pero ¿cómo es eso? Claro, ¿de qué nos sirve el estar mencionando las especies saprofíticas si estas no tienen en realidad ninguna acción, ningún poder patógeno sobre animales y sobre humanos? Entonces, para dar un ejemplo claro, uno de los géneros más numerosos, uno de los géneros que tiene mayor número de especies debe ser el género Bacillus. Algunos libros indican que tiene 81 especies, otros indican 120 y hay algunos hasta que dicen que más de 150. Lo cierto es que en los libros más serios se hablan de 80 especies. Pero de ellas resalta la importancia de uno solo, que por su patogenicidad basta y sobra, que es el Bacillus anthracis. Aunque en informaciones que encuentren van a encontrar también que el Bacillus cereus y el Bacillus subtilis, que normalmente eran especies saprofíticas, hoy las han encontrado como responsables de intoxicaciones alimentarias principalmente en humanos. Entonces, ¿para qué vamos a nombrar si solamente es importante, son 3 de ellas, ¿para qué sentido tiene nombrar al resto de las especies? No tiene ningún sentido. Pero doy la posibilidad de que después de nombrar a las especies patógenas, en una diapositiva puedan colocar las saprofíticas como vía de información. No quiero que me las lean. Algunos ponen 30, 40 especies saprofíticas y comienzan a leer una por una. No tiene sentido eso. Lo que nos interesan son aquellas especies que causan daño o enfermedad en los animales y que las llamamos especies patógenas. Y ojo, dice ahí en negro, para animales. Primero e importante es en medicina veterinaria. No comiencen a nombrarme las especies importantes en salud humana, que sí tienen su importancia para la salud humana, pero estamos nosotros formándonos en medicina veterinaria y zootecnia. Entonces, cuando hagan la búsqueda de su información, deben anexar toda vez que quieran, por decir, quiero buscar Listeria monocytogenes. Entonces, debo buscar listeriosis o Listeria monocytogenes en animales o en veterinaria.
debo poner esa información para que me salga la información dirigida a la parte veterinaria. Entonces, las especies patógenas del género en animales, primero que nada, no me pongan lo humano por delante de los animales. No es que no tenga importancia, inclusive más abajo lo estoy nombrando y lo diré por qué. Y en algunos casos, en contados casos, es importante mencionar las especies saprofíticas de importancia en veterinaria. Me voy a referir a un punto para que tengan en cuenta esto. ¿A qué se refiere? Si nos dice que no pongamos las saprofíticas. Hay algunos casos que es importante resaltar alguna que otra especie saprofítica. Y el ejemplo claro lo tenemos en el género Corynebacterium. El Corynebacterium tiene 3 especies importantes en medicina veterinaria, patógenas, que son el Corynebacterium pseudotuberculosis, Corynebacterium renale y Corynebacterium ulceram. Esas son las importantes en medicina veterinaria. Pero tiene también como 40 especies más. Y hay una que es una especie saprofítica que algunas veces se puede comportar como patógeno oportunista, es el Corynebacterium bovis, que normalmente y casi asiduamente se encuentra, tiene como hábitat la glándula mamaria de las vacas. Entonces, en muchos de los casos, su presencia de aislamiento del Corynebacterium bovis a nivel de glándula mamaria no nos indica nada patógeno porque es frecuente encontrarla. Entonces, pero ahí es importante reconocer que esa bacteria puede ser aislada con frecuencia de muestras de leche. Y esa es la razón por la cual incluimos algunas especies saprofíticas para entender. Y me explico más todavía. Si nosotros mandamos una muestra de leche sospechosa de mastitis y el laboratorio nos reporta que encontró Corynebacterium bovis, entonces debemos entender que es una bacteria muy común en la glándula mamaria que normalmente no causa daño. Es por eso que a veces en algunos de los géneros habrá que incluir alguna que otra especie saprofítica como lo que acabo de indicar. Y por último, en las especies patógenas debemos incluir las especies, alguna que otra especie de importancia también que sea responsable para la salud humana. Me vienen a la mente dos ejemplos. Uno, el del género Yersinia. En el género Yersinia de importancia veterinaria está la Yersinia pseudotuberculosis y la Yersinia enterocolítica. Y ahí mismo hay la Yersinia pestis. La Yersinia pestis, que para los que no saben, esta ha sido responsable de 3 pandemias graves en el mundo. La más grave fue la del siglo XIV al XVI, la famosa peste negra, que mató a más de 100 millones de personas en el mundo. Entonces, es importante nombrarla y mencionar que es responsable de la famosa peste negra, la Yersinia pestis, o peste bubónica, como le llaman en algunos países. Entonces, reitero, las especies patógenas, principalmente primero en animales, alguna que otra saprofítica que habría que nombrar, y las especies que afectan a la salud humana. En el caso también del ejemplo de las que afectan a la salud humana, cuando hablamos del género Mycobacterium como responsable de tuberculosis, sabemos que el bovis, el avium, el paratuberculosis afectan a los animales, pero ahí también habría que mencionar al Mycobacterium tuberculosis, no solo porque es importante en medicina humana, sino que es una bacteria que pueden los humanos transmitir a los animales, una antropozoonosis, como normalmente debemos llamar, provocada por Mycobacterium tuberculosis. El quinto punto, dice ahí repetido el sexto punto en realidad, el sexto punto se refiere al hábitat y ecología del género y sus especies. O sea, en este tema, en esta diapositiva, vamos a dar importancia donde normalmente encontramos las especies patógenas del género.
Algunas pueden decir, la encontramos en la mucosa del intestino delgado o grueso de los animales, la encontramos en la piel, la encontramos en la boca, en las mucosas de las fosas nasales, o también la encontramos en el medio ambiente, en el suelo, sobre los vegetales, en materia orgánica en descomposición. Cada género bacteriano tiene en particular eso de tener un hábitat y a partir de ese hábitat se conoce la ecología de él, es decir, la relación que tiene con el medio ambiente que le rodea. Ejemplo, eh, Listeria monocytogenes se considera una bacteria ubicua en la naturaleza. ¿Qué significa? Que está en todas partes. Particularmente está en el agua, en el suelo, en materia orgánica vegetal en descomposición. También la encontramos en leche y productos derivados de la leche. Es decir, tiene una multiplicidad de hábitats o nichos ecológicos que habita. Entonces, por eso es importante mencionar el hábitat y ecología. Y quiero que tomen en cuenta que hábitat es de habitante, termina con T, acentuado en la primera A y no con D, hábitat. Es hábitat con T. Tomar muy en cuenta para la ortografía que utilice. El siguiente punto tiene que ver con los factores de virulencia que afectan a la bacteria. Perdón, factores de virulencia que la bacteria utiliza para afectar la salud del animal, para afectar los órganos y tejidos del animal. Y hay una gama de factores de virulencia. Para entender mejor, sabemos que cuando nos referimos a un organismo patógeno, estamos indicando que un organismo patógeno es aquel capaz de provocar daño o enfermedad en los animales, ¿verdad? Eso es un organismo, que es lo contrario de un organismo saprofítico. Y la virulencia es el grado de patogenicidad. Es que puede ser esta virulencia medible en baja virulencia, mediana virulencia o mucha virulencia. Es decir, cuando hablamos de factores de virulencia de la bacteria, estamos refiriéndonos a qué mecanismos, qué acciones, qué actividades realiza la bacteria para provocar daño en los tejidos del animal. Y ahí, en primer lugar, tenemos la multiplicación o la reproducción bacteriana. ¿Qué quiere decir? Que aquellas bacterias que más rápidamente se adecúan al organismo del animal, es decir, que ingresan por cualquier vía, sea vía digestiva, vía de una herida, por cualquier vía que ingresen, lo primero que hacen las bacterias es ambientarse en el lugar donde llegan, a ese nuevo hábitat que están encontrando. Y una vez se habitúan, viene el proceso de multiplicación exponencial, ya sabemos. Cada cierto número de minutos o de horas, ahí se duplica la masa bacteriana y por tanto el número de células bacterianas. Y eso provoca que evidentemente aquellas bacterias que más rápido se adecúan, más rápido se multiplican, copan el ambiente rápidamente. Entonces el proceso de multiplicación rápida es un factor de virulencia que la bacteria utiliza. No quiere decir que aquellas bacterias de lenta multiplicación no sean patógenas, no, por el contrario, sino que en este caso resalta el hecho de la mayor rapidez del tiempo de generación que pueden tener ciertas bacterias. Y esto está conectado a la capacidad de invadir tejidos y órganos. Recuerden bien que mientras más rápido se multiplica, más rápido aumenta el número de células bacterianas, entonces estas tienen mayor capacidad para difundirse a través de los tejidos del organismo animal. Y claro está, también tiene que ver con la cápsula bacteriana y la vida intracelular facultativa que pueden tener. Es decir, algunas bacterias, como mencionaba, si bien la gran mayoría de las que vamos a estudiar en esta unidad ya lo he dicho,
son bacterias extracelulares, hay algunas que tienen vida intracelular facultativa. Y para lograr eso, generalmente utilizan la cápsula bacteriana, que recuerden que la función principal de la cápsula es precisamente evitar la fagocitosis. Y al evitar la fagocitosis quiere decir que tienen capacidad de vivir dentro de las células del organismo animal. Un otro elemento es la producción de toxinas. Muchas de las bacterias actúan patogénicamente en base a las toxinas que elaboran, a metabolitos tóxicos que elaboran. Y ahí podemos encontrar dos tipos de toxinas, las exotoxinas y las endotoxinas. Se entiende, la palabra es exo afuera, endo adentro, pero tiene una otra connotación esta división, por la acción que ejercen sobre el organismo animal. Las exotoxinas son toxinas que la bacteria sintetiza, forma, y que luego que las tiene que sintetizadas o formadas, las expulsa fuera de su célula para contaminar el medio ambiente, o sea, para causar daño en el organismo del animal. Un ejemplo claro lo tenemos en bacterias del género Clostridium, especialmente el Clostridium tetani. Por ejemplo, el Clostridium tetani entra a través de una herida generalmente en los animales o en las personas. Y esto puede ser a través de una mordedura de un perro, puede ser a través de una herida por algún clavo oxidado o de algún objeto de fierro oxidado, donde generalmente abundan los Clostridium tetani. Entonces, y a través de la herida ingresa el organismo, el microorganismo al organismo del animal. Y allí se queda en la herida, allí se reproduce, allí se multiplica. Y desde allí comienza a difundir la toxina poderosísima, la toxina neurotóxica, una toxina que afecta al sistema nervioso central. O sea, no necesita la bacteria viajar o invadir tejidos, otros tejidos. Desde ahí, desde esa herida, comienza a eliminar exotoxinas que producen un daño hasta llevar a la muerte del animal. En cambio, las endotoxinas, de manera general, son producidas por bacterias gram negativas, las endotoxinas, aunque también existen bacterias gram positivas que la producen, pero en mayor proporción lo hacen las bacterias gram negativas. Una endotoxina es una toxina que también la sintetiza la bacteria, pero que no la libera, no la tiene cautiva la toxina hasta cuando la célula bacteriana entra en lisis o destrucción. O sea, en otras palabras, las exotoxinas la eliminan las bacterias vivas, en cambio las endotoxinas la eliminan las bacterias muertas. O sea, hay bacterias que hasta en muertas causan daño por la enorme cantidad que endotoxinas liberan cuando entran en lisis o destrucción. Eso es importante reconocer para definir qué es una exo y una endotoxina en las bacterias. Antígenos. Las bacterias pues son organismos, es decir, son cuerpos extraños por excelencia. Son antígenos excelentes. ¿Por qué? Porque hemos visto que en sus diferentes estructuras, sea su pared, su flagelo, su fimbria y hasta el proceso de esporulación, estos contienen abundante cantidad de proteína. ¿Y cuál es la condición principal para un buen antígeno? Que tenga carácter proteínico, es decir, que esté conformado de proteína. Un cuerpo extraño, un antígeno es más eficiente cuando evidentemente está conformado por proteína. Y la pared, los flagelos y otras estructuras de la bacteria están constituidos de proteína y por lo tanto son excelentes antígenos. Enzimas. Muchas enzimas sintetizan las bacterias al extremo que en la nutrición de las bacterias el hierro, el sodio, el potasio, el cadmio, el selenio y otros son activadores enzimáticos, es decir, que son moléculas que la bacteria utiliza ¿para qué? Para sintetizar enzimas.
Y algunas de ellas podemos mencionar. Por ejemplo, ya conocemos la hialuronidasa. Cuando hemos hablado de cápsula, hemos hablado de hialuronidasa. ¿Qué hace la hialuronidasa? Desnaturaliza el ácido hialurónico. Es decir, al provocar daño en el ácido hialurónico, está rompiendo el cemento que une célula con célula en el tejido conectivo. ¿Para qué lo hace eso? Para que la bacteria pueda filtrarse a planos más profundos. O también podríamos hablar de la famosa enzima catalasa. ¿Qué es esa enzima? Es una enzima que producen ciertas bacterias. ¿Qué hace esa enzima? Desdobla el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. El peróxido de hidrógeno, como saben bien, es el agua oxigenada. Muchas veces utilizamos en la casa agua oxigenada para hacer la asepsia de una herida. Y cuando hacemos la asepsia vemos que cuando echamos el agua oxigenada sobre la herida, hay inmediatamente burbujas, hay una efervescencia. Eso es debido a qué? A que la bacteria que está provocando esa infección de esa herida elimina una enzima catalasa que actúa sobre este producto químico desdoblándolo en agua y oxígeno. Las adhesinas, que son otras enzimas que permiten la adherencia de las bacterias a ciertos tejidos del animal. Ejemplo, las adhesinas están muy presentes en las fimbrias, porque hay las fimbrias comunes que la bacteria utiliza para que, como organelos de fijación, de adherencia en los tejidos. Y otras también, otras enzimas más que vamos a ir mencionando conforme. Bien, he mencionado un grupo importantísimo de factores de virulencia. No quiere decir que todos los géneros, que van a buscar que todos los géneros tengan estos mecanismos, no. Algunos utilizan la multiplicación, otros utilizan los antígenos, otros utilizan su cápsula, otros utilizan su toxina, algunos sus enzimas. Entonces, cada género tiene una particular forma de utilizar estos mecanismos de los cuales están provistos para causar daño o enfermedad en los animales. El tercer elemento viene a ser las características celulares de la bacteria. Y aquí, en características celulares, ya cuando hacía algunas preguntas, con ustedes no hice las preguntas porque no pasé clases ayer, y lo hice con el grupo A y B, con los grupos A y B. Aquí tenemos que ver primero qué forma tiene la bacteria, si es un coco, si es un bacilo, si es un espirilo, qué agrupación tiene. Es decir, todas las características que podemos observar a través del microscopio. El tamaño que posee la bacteria. Jamás voy a preguntar qué tamaño tiene un estafilococo, aunque yo lo recuerdo, 0,5 a 1,5 micras de diámetro. No voy a preguntar cuánto tiene una leptospira, aunque yo lo sé, pero lo sé porque es mi especialidad. Pero es importante como guía para tener en sus apuntes el tamaño. Pero sí la respuesta a la coloración de Gram, porque recuerden que en la taxonomía de las bacterias, el proceso se inicia con la coloración de Gram, no solo porque la coloración de Gram nos da lectura a la forma